Era una cueva pequeña y entonces la gente, para fabricar las casas, se llevaban a los chicos y se iban a sacar los bloques para fabricar la casa. En el año, que yo le digo, en el año 49 no habían sino 4 casas o 5 casas, de lo que es de la calle Segunda para arriba, no habían sino 4 o 5 cuartitos aislados, cuartos, porque no era casa, sino por los cuartos nada más. Yo me acuerdo de ver los burros por el camino Las Lecheras, subir cargados. Y teníamos también un muchacho que le faltaba la vista y estaba cargando bloques y sacos de cemento por ese camino de Las Lecheras. Ese yo creo que era el camino más aceptable para poder subir a la zona esta de por aquí. El caso concreto de Cueva Roja, que es el que yo investigué, los primeros libros censales que están en el ayuntamiento datan de 1931. Hay alguna información anterior, pero digamos que en fechas anteriores no podemos considerar que aquello fuese un barrio, sino alguna casa dispersa. Bueno, yo recuerdo que esto era todo risco. Antiguamente era una cueva donde se sacaban bloques y todo eran riscos y una finca de platanera. Porque es que aquí debajo habían unas huertas de millo, de alfalfa y todo, y entonces venían a trabajar a las huertas que no estaba, Salamanca no estaba así, que era todo huerta, hasta la Plaza Toro. Una caseta aquí, otra más allá, y ladera, camino, todo porque teníamos problemas con los médicos porque no querían venir aquí, porque tenían que dejar el coche en la llavita. Barrio Nuevo es un barrio periférico de Santa Cruz de Tenerife. Está situado sobre un escarpe basáltico de una de las laderas del macizo de Anaga. Como tantos barrios canarios, Barrio Nuevo, así como sus núcleos poblacionales conocidos como La Llavita y Cueva Roja, surgen debido a los movimientos migratorios. La mayoría de sus pobladores provienen de otras islas, campesinos que abandonaron el modo de vida rural para obtener mejores condiciones laborales en la capital tinerfeña. Entonces, de los primeros herreños que dieron aquí fue mi tío. Y después vino mi hermano. Y después vine yo. Mi padre, mi hermana y yo vinimos para Alcalá. Y mi padre se fue a la otra semana para La Gomera y trajo a mi madre con todos los chiquillos. Desde entonces estuvo allá, yo fui el primero que me vine para aquí. Y mi abuelo primero vivió aquí, en esta cuevita, con mis tíos, y después compró un solar de 1000 metros a un señor, y lo compartió con mi tío Juan Antonio Herreras Mendoza. No había correo, pero no cogí el correo, sino vine en un barco de frutero al muelle. Mi marido me fue a buscar y cuando yo no sabía dónde vivía mi marido y mi suegro, y cuando yo llegué sin luz, yo no sé cómo yo subí dándome mi marido la mano, porque esos eran riscos, eran cavados en la toca, en el risco, cavados algunos escalones. En la época en que uno se acuerda, no habían las carreteras, sino hasta la calle, lo que es la carretera general de los Campitos, no estaban construidas las vías que hoy se ven en el interior del barrio, y eran todo escaleras, o caminos mal hechos, porque las escaleras, si no me acuerdo, fue un grupo que vino, que no sé si era de Cáritas o aquí, con los vecinos, se hicieron todos los primeros cementados a los caminos, se hizo en esa época, años 68, 70, fue cuando se empezaron a construir y a hacer las escaleras, los paseos públicos.
aprovechemos nuestro paso por la capital para hacer un breve recorrido por la alegre luminosidad de sus rincones. El barrio empieza a crecer hasta aproximadamente las 430 personas, también con gente procedente, muy mayoritariamente del interior de la isla de Tenerife, de otras islas, fundamentalmente de la provincia occidental, pero también viene gente de fuera. Por ejemplo, están registrados en los libros del ayuntamiento habitantes procedentes de Siria, de Uruguay y de otros lugares del mundo. De los habitantes de aquí, cualquiera sabe cuál fue el primero. Cualquiera sabe, porque yo vine aquí hace 76 años, en el año 62, el 4 de agosto. Tú imagínate la gente que había ya aquí. Cuando el barrio era en chabola, ahora en casa. En una casita de 2 habitaciones vivía la madre, el padre, el hermano, mi cuñado, la mujer y 2 niños. Anteriormente, y según me ha comentado mi padre, esto era una finca, pertenecía a don Guillermo Peraza y estaba dividida. Una parte era lo que era propiedad de este señor y lo otro era lo que se decía que era del Estado, que era toda la parte, y eso venía a partir de la calle La Loma. La finca El Gato la he conocido toda la vida. Finca El Gato y la Llavita. No sé si porque habían muchos gatos o que la finca El Gato. Todo el mundo conocía este barrio por la finca El Gato. Y yo siempre recuerdo lo de la finca El Gato, no era porque hubiera muchos gatos, sino porque el dueño de la finca o el que vendía los solares tenía unos bigotes de lo que se usaba por ese entonces, que eran afilados y como la de los gatos. Y entonces siempre el recordatorio mío siempre era la finca El Gato por ese señor. Y aquí no había nada más que lo que llamábamos la Casa Azul, la acera, que la estaban terminando de hacer, lo que se llama la acera, que es la calle Segunda hoy, y un par de casas ahí por la carretera. Lo demás, de casas, era la del señor ahí encima, que le decían el Falange, que era el encargado del dueño de la finca, que el dueño de la finca era don Guillermo Peraza. Y en la finca tenía el acceso restringido y tenía lo que es la altura al manicomio, una cancela. Eso es lo que me han comentado sobre él. Sí, no, esto era cuando yo vine aquí, era la finca del Gato, Barrio Nuevo, la finca del Gato. Que yo tuve esa dirección en el carnet de identidad hasta hace un par de años. La primera referencia que encontramos en hemeroteca en relación con Finca del Gato es en la prensa del Diario de Tenerife del 7 de julio de 1932, en el que un vecino llamado don Diego López Cabrera, de 45 años, y con domicilio en Finca del Gato, denuncia en comisaría la desaparición de su mujer. La policía encuentra el cuerpo de la mujer ahogada en un estanque de la finca de Miranda, en el barrio de Salamanca Chica, cerca del camino que conduce a Los Campitos. Lo que llamamos de la Llavita para allá, la Llavita, esos todos son gomeros. Y parte de la Cueva Roja, es decir, los que estén en la finca de don Guillermo no. Aquí hay gomeros, hay herreños, hay palmeros, aquí hay de todo, porque era comprado, pero lo de allá era del Estado, eso todo. La Cueva Roja para abajo, toda la zona esa era del Estado. Y entonces ahí no del Estado pues se metieron a hacer las casas para poder vivir. Vivíamos en Finca El Gato. La Finca El Gato era el barrio nuevo completo y la Llavita, antiguamente. ¿Qué pasó? Que ahora ya, después fue cambiando el nombre, barrio nuevo y tal, pero antiguamente era la Finca El Gato. No, por este lado era todo comprado. Por el lado de allá era del Estado. Llegabas tú y fabricabas aquí y ya está. En la época del 60 y algo, o 50 y pico, se llamaba el barrio Sin Ley. Después la Llavita, después el barrio nuevo, y todo es vinculado a lo mismo. Es el barrio Sin Ley porque había muchas peleas en aquel entonces, por eso lo llamaban el barrio Sin Ley. Era por eso.
pues se agarraban a pelear los vecinos unos contra de otros. Y allí tenía, por enfrente de mi casa, había un bar que era del Gomer, que llamamos el Gomer, y se armó una vez una bronca. Aquello era botellas que rompían, 2 familias liadas allí, sillas por el suelo y el pobre hombre ahí. Ay Dios, que me acaban con todo aquí y tal, pero es una fuga. Bueno, vino la chivata era como una especie de furgón cama de esos grandes, ¿no? Que la llamaba la chivata porque allí cogía y metía a todo el mundo para adentro. Y me acuerdo que llegó la chivata, iba a poner orden allí, todo el mundo sangrando, una pelea tremenda, y todo el mundo para adentro, que yo era como el barrio nunca para allá. Del barrio Los Gomeros, del barrio Sin Ley. Eso era en un tiempo, ya no se llama el barrio Sin Ley. Un desastre, me acuerdo de aquello porque mi hermano estaba mirando por la ventana la pelea, porque eso se desarrolló todo dentro del bar, y salió Argeo, no sé, no me acuerdo cómo se llama, y lo vio así en la puerta y dice, ¿tú también estás aquí? Y dice, no, yo estaba mirando nada más. Salió corriendo y todo el mundo para el talego. Bueno, tuvo que llevar, mi hermano tuvo que llevar a uno a la casa de socorro porque estaba todo sangrando, matado. Y ese era el barrio, era una buena amistad, una buena camaradería. Falange era el dueño de más de medio barrio. El Falange tenía todo el barrio y lo fue vendiendo en parcelas. Hubo picaresca asociada a personajes vinculados con el régimen, el Falange que estamos hablando, que trataban de usar su posición de poder para chantajear a esta gente que en muchos casos no tenía habilidades administrativas para poder luchar su verdad frente a las administraciones. El Falange fue quien vendió los solares. Todo el mundo dice que era el dueño. Y entonces la gente pues compraba cerquita para estar cerca, para poder transportar, y toda la gente venía, de La Gomera sobre todo, venía muchísima gente, de La Palma, el Hierro, pero de donde más venían de La Gomera. Las habitaciones son barracones de madera, ¿no? Es como es la fotografía, digamos, más habitual en la zona. Y allí se quedan a vivir sin condiciones de ningún tipo, sin agua, sin luz eléctrica. Y entonces pues vine ahí, compré un risco, que sale el risco, y empecé a cargar bloques, porque aquí no había nada. Pero habían muchos vecinos, pero con casitas no, con eso de tejas, de planchas de zinc, todo eso. El barrio aquel estaba lleno y hecho de piedra, que no eran ni de bloque. En el año 49 no habían sino 4 casas o 5 casas, lo que es de la calle Segunda para arriba no habían sino 4 o 5 cuartitos aislados, cuartos. Mi padre, la casa que hizo, que es un edificio casi de 4 plantas, porque da para 2 calles, pues esa echaba a mano todo el mundo, hasta mi hermana. Y nosotros como chiquillos, lo que sea, o si no, alcanzando cubo de agua, o a medida que vayas creciendo, pues ya ayudabas a cargar cubos de hormigón y cargar los bloques y ir haciendo todo. Cargando material. Dejaba a mis niños durmiendo para subir de la carretera por una vereda para arriba, para subir bloques, subir revueltos en los cubos, en la cabeza.
Yo me acuerdo de ver los burros por el camino Las Lecheras, subir cargados. Y teníamos también un muchacho que le faltaba la vista y estaba cargando bloques y sacos de cemento por ese camino de Las Lecheras. Había que subirlo al hombro y entonces el vitoriero fue un personaje famoso porque subía todo, igual que en las compras de las ventas, había que subirla al hombro. Y había alguien como Juanito el Petudo, que era un señor famoso que se dedicaba a hacer los pozos. Mi marido se iba a trabajar, a lo mejor tenía 5 metros de revuelto bajo la carretera y yo todo un día sin parar lo subía sola. Y cuando lo tenía todo amasado, yo con los 8 meses para dar casi ya luz, 8 meses y pico, con la barriga por ahí para allá, metía yo el revuelto en los cubos y se lo alcanzaba a mi marido para poner la azotea. Venían unos cantos blancos que no sé si pesaban 25 kilos, y todavía existen por ahí. Y eso teníamos que cargar y subirlo para arriba. En vez de cemento recuerdo la cal, los sacos de cal. Muchas de las mujeres aprovechaban la ausencia de sus maridos que se encontraban en sus trabajos para transportar o avanzar con la construcción de sus viviendas. Eran principalmente albañiles o peones que cuando regresaban a sus trabajos, estos no descansarían hasta la jornada siguiente, sino que seguirían construyendo sus casas con sus hijos, mujeres y vecinos. Y bueno, esto era una ladera, era una montaña, lo que se sigue viendo mucho. Y la gente poquito a poco iba construyendo. Si el que encontraba una cuevita, como el caso de mi abuelo, pues dentro de esa cueva iba formando una vivienda. Y empezamos a fabricar poco a poco, hicimos la casita, hicimos primero una habitación, después hicimos otra. Este año hacíamos un cuartito y al año que viene hacíamos otro. Yo no fabriqué mi casa toda junta corrida. Mi abuelo, te digo, era una estructura de una cueva grande y varios huequitos hacia adentro, y ahí hizo su cuarto, su cocinita. Una habitación, otra, y así hice el pedacito de la casa. Según me fabricaba mi suegra, de encima fabricaba yo. Porque había un guarda arriba que se ponía arriba en la morra, mirando para abajo, y por la tardecita, y cuanto amanecía el día mandaba a la policía. De noche se levantaba porque siempre había guardias, y había un guardia fijo aquí, y había el jefe de los guardias era el segundo y venía todos los días con la guagua, que aquí hubo una guagua que se llamaba La Chivata, y ese venía, te cogían y te llevaban para el ayuntamiento. Pues hubo intervenciones de policías que se pasaban de listos, por decirlo así, y iban allí a vigilar el proceso de construcción habitacional, algunas veces con clara intención de sobornar a los habitantes para que estos les diesen un dinero a cambio de ellos hacer la vista gorda, ¿no? Claro, que había soborno, no era policía. Era el guarda jurado de arriba, el guarda jurado sí, los que están, sí, que estaba por ahí. Porque, coño, era un abuso lo que hacía. Porque después que nos fabricábamos nosotros mismos las casas, había que darle al guardia 10 duritos en aquel entonces, que ganábamos 12 duros diarios. Pero aquel no se callaba. Le decía al otro que me tenía que venir mañana, mira, yo ya cogí lo mío, si ahora vete tú. Claro, venía el otro y tenían que darle otra vez al otro, y así. Y en ese proceso, pues muchos de los pobladores de Cueva Roja de esta época, estamos hablando ya en los años 60, deciden levantar las paredes por la noche. Es decir, hacen el trabajo grueso de construcción por la noche, de tal manera que cuando las autoridades
policía municipal de turno llegaba por la mañana o a los 2 o 3 días, ya se veía un edificio distinto que antes no existía, ¿no? O parte de un nuevo edificio que se había construido con nocturnidad. Porque no dejaban fabricar y echaban los techos de noche para que no se los tiraran de día. Y pagaron muchas multas pagaron. Yo recuerdo cuando yo me casé, o sea, me iba a casar y no teníamos casa. Y mi madre me dejó fabricar en la azotea. Pero ¿qué pasaba? Tenías que fabricar, poner el techo y poner una cama debajo, cayendo el agua porque venían los guardias y nos tumbaban todo. Se reunían 10 o 12 personas y al otro día cuando venía el policía ya estaba mi casa sellada. Iban allí y me decían, coño, ¿y esto cuando lo hiciste? Con camping. Y hay un trabajo muy fuerte que hacen también las mujeres y los hijos. Es decir, todo el núcleo familiar trabaja en la construcción de sus viviendas, ¿no? Y por la mañana venía la policía y ya teníamos, con los palos manteniendo el techo y todo, teníamos a la gente metida dentro con una cama, y de esas cocinas grandes, de 4 fuegos, grandes, metida allí también. Sí, había un guardia que era un cabrón, lo llamaban el látigo negro. Y estaba siempre controlando, pero poniendo la mano, ¿sabes? O sea, si me dabas algo podías seguir, si no te denuncio y tal. Y recuerdo que yo eso lo presencié de chiquillo. Estaba poniendo un tío mío el techo y él apareció por allí y tal, que quería que parara la construcción, que tal, que cual, esto y lo otro. Y mi padre salió y dice, no, aquí tuvieron una media discusión. Y el guardia había uno que le hacían el látigo negro que era de taco, más malo que el hambre. Y uno de ahí debajo, que vivía aquí, tenía un montón de chiquillos. Y trajo, después que se fue el guardia, un camión de cantos blancos de allá del sur. Todos los vecinos ayudando a cargar los bloques para allá. Montaron los bloques, allá a las 2 de la mañana, por ahí ya se oía dando martillazo, clavando clavos, encofrando el techo. Bueno, pues acompáñame a comisaría y tal y cual. Pues vale, yo voy a comisaría y tal cual. Entonces mi padre le dice a su hermano, terminen de poner el techo en lo que yo voy a comisaría. Así que se terminó de poner el techo, fue a comisaría. No sé si estuvo un día allí retenido o qué y tal, pero se puso el techo y no me he puesto el techo, ya no había problema, ya estaba puesto el techo. Entonces el guardia se entró para adentro y le dijo, sí, mire, si el alcalde le mandó tumbar, pues túmbelo. Y él tenía un machete y estaba con el machete y afilando eso. Y el guardia se asomó y ve a todos los chiquillos acostados allí en el suelo, cayéndoles el agua encima. Y le dice al otro guardia, dice, al que denunció, dice, mira, túmbalo tú. Y si no, que venga el alcalde, porque yo me voy. Tú mojabas los techos porque se nos abrían la azotea. Pues escurriendo el agua te metías dentro, porque si no te echaban fuera. Pero había algún policía que les daba pena de padres con sus hijos y le decían, tranquilo, tranquilo. Barrio Nuevo sufrió numerosas injusticias por parte de la administración. Un barrio obrero que se construyó en plena noche, siendo históricamente un pueblo marginado y maltratado en la época de la dictadura. No, pero siempre han habido pobres que el pobre, entonces, lo que ellos llamaban robos, eran pobres que estaban en contra de los ricos. Porque siempre hemos sido esclavos. En la capital tinerfeña de los años 30 tuvo lugar una huelga general, debido al conflicto de los alquileres de las viviendas. Numerosos grupos asaltaron las casas de varios administradores. En la prensa del 8 de julio de 1933, la Gaceta de Tenerife publica sobre el acontecimiento y detalla sobre un acto vandálico. En Finca del Gato, los huelguistas asaltan la casa de don Carlos Peraza Carballo, causando en ella destrozos de consideración.
En dicha casa, al ocurrir el hecho, había un niño de pocos meses en la cuna. Los asaltantes quitaron al niño de la cuna, poniéndolo en el suelo, y después quemaron la cuna. No, mi padre se fue de vacaciones y no vino más. Fue a Venezuela y no apareció más. En aquella época era mi madre y 5 hermanos y tuvimos que ingeniárnosla para salir adelante. Hasta montamos un gimnasio de boxeo aquí en el Barrio Nuevo, que era un gallinero. Y sonaba el boxeo, yo estaba en la calle, yo repartí periódicos cuando era pequeño. Y entonces tuve unos amigos que estaban aficionados al boxeo, sobre todo Orteguita, Manolo. Era poca diferencia de edad, pero bueno, él me tiraba un poco, ¿no? Y el boxeo llenaba la plaza y los periódicos, yo qué sé, yo era un chiquillo, salía en el periódico 2x3 cuando se peleaba, lo que sea, en general todo, ¿no? Se comentaba mucho. No, coincidimos en Madrid en el año 67, pero ya él estuvo asociado a la Federación de Barcelona catalán y yo por la de Tenerife, y coincidimos en Madrid, claro. Manuel Ortega, conocido como Orteguita, llega a clasificarse como mejor boxeador de España, siendo así seleccionado para los Juegos del Mediterráneo. Esto supone un distanciamiento con su entrenador de Barcelona, quien tenía otros planes para él. Y lo que quería era pasar para profesional. Y yo le decía, yo no quiero ser profesional, yo quiero ser campeón de España, que para eso vine para acá, para la península, ir a la Olimpiada y luego, pues, pasar a profesional. Y cuando fui a Madrid a los campeonatos, quedé clasificado al mejor boxeador en ese año. Me seleccionaron para los Juegos del Mediterráneo, que fue cuando él lo omitió, pensando de que si me iba con la selección me quedaba por allí y ya no volvería a Barcelona, ¿no? Y cuando salía la selección ya para los Juegos del Mediterráneo, pues, bueno, una desilusión total. Y le dije que me voy para Tenerife, no quiero saber más nada de boxeo. Y me vine para acá. En Barrio Nuevo, la práctica del boxeo se remonta a la década de los años 60. Algunos de los muchachos de las calles eran entrenados por Valencia, un taxista aficionado que se encargaba de preparar a los jóvenes en un gimnasio del barrio. Después aquí en el Barrio Nuevo hubieron unos chicos también que se dedicaban a entrenar al boxeo y nos dio por la afición del boxeo. Una anécdota que pasó y yo con 14 años ya empecé a practicarlo. Ramón Marichal estuvo desde el año 66 hasta el 82 entregado al boxeo profesional, convirtiéndose en toda una leyenda en el mundo del deporte, disputando 14 veces el título nacional de boxeo profesional y peleando por el título de Europa hasta en 3 ocasiones. Debuté como anécdota que con 14 años empecé a entrenar y faltó un chico y me metieron a mí y nada. Empezamos y estuve pues hasta los 32 años haciendo boxeo. Y entre amateur y profesional hice 150 combates. En los años 60, el boxeador Juan Albornoz, Sombrita, era ídolo de muchos jóvenes chicharreros. Fue campeón de Europa en pesos superligeros en 1965 y no solo era admirado por sus numerosas victorias, sino también por tener una gran personalidad, tal como muchos recuerdan. Sombrita, que era aquí un personaje muy, muy admirado, ¿sabes? Porque era un boxeador que llenaba la plaza y de lo mejor que hemos tenido prácticamente aquí. Cuando venía a recogerme aquí, que íbamos a correr las Mercedes, pues la gente pendiente de ver a Sombrita y yo más orgulloso montándome en el coche de él porque era una novedad para mí. Es que Sombrita era una maravilla boxeando. Sombrita, me acuerdo una vez yo haciendo guante con él, que le pagaba una serie de 3-4 golpes que te dejaba cegado. Y me acuerdo que me dio una serie de 3-4 golpes y cuando lo estoy buscando me está tocando por detrás para que me dé la vuelta para pelear. Que tú veas, tiene un juego de pierna, una cintura, una esgrima tremenda. Sí, sí.
El boxeo en Barrio Nuevo sigue siendo un deporte saludable. En un gimnasio de Cueva Roja, el deportista y campeón nacional de boxeo amateur Miguel Siberio entrena a diario a numerosos jóvenes interesados en el hábito saludable. Yo fui un boxeador que peleó una veintena de veces, 22, 23 peleitas hice. Y con el tema de sacar el cursito de árbitro me pegué 14 años arbitrando. Muchos de los boxeadores profesionales hoy en día que tenemos aquí, Quintalú, unos cuantos muy buenos que hay aquí, que han sido y son campeones de España profesional, los he arbitrado yo, tengo ese privilegio. Pero también tenía esa espinita metida ahí de querer enseñar. La historia de Barrio Nuevo está en la memoria de sus vecinos. Como cualquier comunidad, cada año rinde tributo a su patrona, la Virgen de Fátima. La iglesia más próxima se sitúa en el barrio de Salamanca, siendo esta edificación construida en los años 70. Ya te digo, de María Jiménez, para traer la leche al Barrio Nuevo, y la gente la cogía, claro, porque en aquella época se compraba la leche. Del Valle Jiménez y parte de las Casillas y parte de Tavares. Ellas venían todas y venían todo el mundo por ahí para abajo, con el que tenía burrito, y el que no, con las lecheras en las cestas de la cabeza. Por ejemplo, yo le compraba leche a un señor que venía de los Campitos. Venía con sus cacharritas a Santa Cruz y volvía por ahí para arriba con las cacharritas vacías. Había una que le llamaban Juana, que ya se murió, tenía un bar ahí en Jiménez. Se la llamaban Juana, la de los conejos. Esa sí me acuerdo yo de verla bajar por todo el camino para abajo, cargada con las cosas para llevarlas a venderlas abajo al mercado. Yo le dejaba a ella la llave, ahí en una maceta, y ella me dejaba la leche, los 2 litros de leche dentro. Eso fue después, porque primero yo nunca dejé de tener cabras. En lo que vivió mi madre yo siempre tenía cabras. Todavía bajaba leche. Yo le compraba leche a un señor, mi hijo mayor pequeño, Alberto de los Campitos, que tenía sus animales, y él bajaba y yo le compraba leche para mi hija. Venía por las casas, venía. Y él te miraba, tú le decías, mira, me das una peseta de leche, y miraba a ver cuántos chiquillos tenías. Si tenías mucho, siempre te ponía un poquito más. Yo como tenía 3 nada más, y había quien tenía más. Dice, Carmen, le voy a dar un poquito más a aquella señora. Y digo, sí, hombre, dale, que ellos tienen más chiquillos. Que ahí había uno que lo llamábamos el Vitoriero, porque era de allá de la Vitoria, y trabajaba en el muelle. Tenía a lo menos 8 o 10 cabras. Tenía ahí unos medios cejitos que hay ahí, y hasta dormía ahí. Mi suegra tenía cabras que las trajo de Lanzarote en los barcos para la lechita de los hijos, que tenía 7 hijos varones. Y después mi marido, como era el hijo, también compraba su cabrita y la teníamos en casa. Íbamos a buscar hierba para las mesas. Arriba había una ventita que le decía doña Lorenza, y yo quería una cabrita que le decía, niña, y se ponía a velar allá, y mi mujer dijo, ábrele la puerta, y venía y le daba cerveza. Yo bebía una poca y la otra se la daba a él. La cabra bebía cerveza. Es que en este barrio todo el mundo tenía cabras. Y también yo tuve cabras y conejos hasta poco, lo que pasa que tuve que dejarlo porque me aburrían, estaban muriendo.
y yo cargando por ahí que donde quiera me caigo ya, que no me aguantan las piernas para nada. Ya no puedo ir ni a buscar ricos picos porque me caigo. Voy a venir todo lleno de picos. Embarazada algunas veces a coger una cesta de higos picos, porque no los cogíamos por gusto, sino para estar el hambre. Hasta arriba, hasta la emisora. Llegábamos arriba a la emisora y bajamos por toda la carretera caminando, cargados de higos picos. Yo, por ejemplo, mi marido también antes tenía animales, pero quien los tenía era mi suegro. Él todos los años por las navidades mataba su cabra. Había una señora que se llamaba Cesárea, la pobre. Esa señora mataba a los cochinos y ella siempre, y era media eso, pero ella a todos los que tuvieran matrimonios, que tuvieran hijos y que le estuvieran pasando mal, toma mi niño para que le des de comer hoy a tu hijo, toma tal. Pero ellos tuvieron mucho problema para poder conseguir agua potable durante varias décadas. Primero, simplemente subían el agua desde abajo, desde la llavita, así estuvieron unos cuantos años, y esa era el agua que se usaba en las casas para el aseo personal, para cocinar y todo. Que no había agua, sino el chorro fijo de la llavita. Pues nosotros aprovechábamos cuando las tajeas esas por arriba traían agua de riego, porque había una que no se podía sacar agua, que era el agua de tomar. Y después ya lavábamos en las atarjeas que pasaban con el agua taodio, bajábamos al barranco a lavar la ropa. No se trancaban a cualquiera rompiendo la tajea esa y vamos. Perforamos la tajea y cada una llevaba un trocito de manguera, chupabas por la manguera y llenabas un bidón de agua en la cabeza, hasta que llenaras un bidón de 500 litros, si lo llenabas. Y ponían una manguera y con esa manguera se surtían todas, se iban 4 o 5, porque nunca venía una sola. Y ahí llevaba a mis hijos, los bañaba, les lavaba la ropa, se la volvía a poner. Muchas veces llevaban, la primera que lavaban la tendían y ya la llevaban seca de ahí para casa. Pero había un buen señor que nosotros íbamos, metíamos la manguerita así por un agujerito en la tajea para ponernos a lavar. Si él venía nos botaba baño y nos botaba todo por ahí para abajo. Los guardas que habían por ahí se metían con las mujeres. Pero yo creo que alcanzaron pedradas, yo no me acuerdo bien. Pero los guardias cogieron carga. Solicitaban al ayuntamiento que les subiese una tubería con agua potable, ¿no? El ayuntamiento les decía que sí, hacía los trámites, pero hubo bastante resistencia por parte de la compañía suministradora de agua para poder subir el agua a las viviendas. De tal manera que después de, yo creo que más de una década de tiras y aflojas, finalmente se logró poner un chorro de agua en la parte de arriba. Yo vivía al lado del vivo, al lado donde estaba el chorro, entonces ponía la manguera a mi casa. Pero antes de eso, el agua la cargábamos de la llavita. Toda la gente cargando el agua de la llavita a las casas, para lavar y para todo. Y él llegaba pues, de trabajar, trabajando 8 o 10 horas, y para llegar a casa unos ganchos, ayudarle a la mujer, porque no podía subir ella al agua con los niños pequeños. Yo creo que más de una década de tiras y aflojas, finalmente se logró poner un chorro de agua en la parte de arriba. Era un chorro de agua comunal. No se llevó el agua a cada una de las viviendas, sino era un chorro al que la gente iba a enchufar la manguera o iba con cubos a buscar el agua para uso doméstico.
Al cabo de los años pusieron el agua, pero en los chorros, en cada barrio, en cada sitio había un chorro. Pero nos las pusieron lejos, se peleaba la gente a matarse. Mis abuelos, mis tíos, los vecinos tenían que coger las mangueras para coger el agua. Y tú en todo el día no podías coger agua porque se tenían el día la manguera puesta. Estaban los chorros y por turno, desde las 6 de la mañana, ya tenían que poner mis tías y mis abuelos la manguera para poder coger agua. Porque había gente que ponía las mangueras a las 4 de la mañana y le daban las 12 del día y las mangueras dentro de la casa. Y yo le decía, pero muchacha, ¿qué tanque tienes tú en tu casa que estás desde las 4 de la mañana llenando con esa manguera gordísima? En la prensa de 1934, concretamente del diario republicano del 4 de octubre, se cita la Cueva Roja como guarida de bandidos. Se trata de un suceso que tiene todas las características de un film policíaco. Se cita a un vendedor ambulante llamado Álvaro Díaz Delgado, quien es atracado después de haber asistido a una proyección cinematográfica en el parque recreativo, logrando después escapar de su asaltante y denunciando en comisaría. La Cueva Roja, cuando yo vine aquí, era como si fuera una galería, que antes ya se veía que había trabajado en ella y estaba esa galería. Y después le pusieron dinamita o algo que la echaron abajo. Y entonces ya era fácil de sacar los bloques. Y entonces ya empezaron a partirla y se sacaban los bloques, las piedras de lavar. Yo recuerdo que la cueva era más chica. Y entonces toda la gente iba a sacar bloques allí. Y entonces ya después la fueron haciendo grande y descubrieron como una puertita. Y esas piedras me pagaban a mí en aquella época a 5 duros por bajarlas. Es decir, yo cobraba 4 y el que las hacía cobraba 1 duro. Y me daba 5 duros por bajar cada piedra. Así tengo las rodillas como las tengo hoy. Que entraban, yo creo, no sé, que la taparían por eso, porque por ahí venían los militares y bajaban por un camino que hay arriba y se metían así para abajo y después lo veíamos salir por detrás de la montaña que está enfrente de mi casa, los veíamos salir que iban para la laguna. Las primeras casas que hicieron la llavita fue lo que yo te dije el otro día, los señores que vinieron, que los trajeron, que eran unos que le decían los Chávez, que vinieron a la cantera a hacer los bloques, a hacer los cantos. El picón para poner los pisos también se sacaba de allí, se cernía más grueso, más finito. Hay quien también tiene casas, de vez de ir a la carretera a buscar el revuelto, pues lo sacaban de ahí, picaban. Lo cogían y lo trituraban con la pala y con la azada, le daban golpes, le hacían más finito, entonces le ponían más cemento y se quedaban los techos que no se mojaban las casas. Era evitar de ir a la carretera, de ahí se sacaba todo. Entonces la gente, para fabricar las casas, se llevaban a los chicos y iban ellos y le decía a la mujer, mira, a tal hora llévame la comida. Y se iban a sacar los bloques para fabricar la casa. Entonces, de vez de echarle una bolsa de cemento, le echaban 2 o 3 y eso se quedaba fuertísimo. Ahí no había quien enterrara, se pusiera con un martillo a enterrar un clavo, se partía. Desde mediados de la década de los 30, existe actividad en Cueva Roja. En la sección que publica el Ayuntamiento capitalino en Asuntos Municipales, se puede leer sobre la solicitud realizada por un empresario llamado José Quintana y Domínguez para la extracción de cantería en dicha cueva, pagando así un canon anual a la corporación. El alemán era el que estaba explotando esto. Se llevaban los bloques por abajo. Los bajaban en una cuerda. Lo pusieron ahí como un winche, lo bajaban, estaba hasta la llavita. Y un día salieron los obreros y se sentaron por fuera allí de la cueva a fumarse sus cigarritos. Y en ese instante se vino la cueva abajo.
Ahí están todos los bloques, no los han sacado, están todavía ahí. Y el alemán cuando se enteró, se desapareció porque no volvió más aquí. Creía que tenía todos los obreros entullados ahí. El 21 de julio de 1936, semanas antes del estallido de la Guerra Civil, el histórico periódico Gran Canario Acción publica: la Cueva Roja se convertirá en cementerio guanche. El ayuntamiento ha cedido ya a la Junta de Turismo el lugar llamado Cueva Roja, con el fin de convertirla en la reproducción de una necrópolis guanche. Que si estas cuevas estuvieran en otro sitio, hubiera algo aquí, algo turístico aquí dentro. Valentín Hernández, natural del Hierro, es uno de los mayores del barrio que llegó a la finca del Gato en los años 40 y que conoció los trabajos del campo y de la construcción, llegando a trabajar en la refinería junto a su hermano y formando parte del Cuerpo Especial de Bomberos. Tenía que dar más en el barrio, entonces me lo dieron a mi hermano y a mí, que éramos bomberos, y a Vicente el chofer. Son los 4 primeros teléfonos que vieron en el barrio. Valentín, uno de sus hijos, muestra imágenes a su padre del año 1964. Imágenes de cuando era bombero participando en un simulacro con compañeros del cuerpo. Han pasado 55 años de aquella filmación y don Valentín, a sus 90 años, visiona la película por primera vez. A ver si la ves bien o reconoces a alguno. Mira, ahí está Miguel Alonso levantando la... ¿Pero quién es? ¿El luchador? El luchador, sí. El de Barrancondo. El de Barrancondo. Miguel es el que levanta las pesas. Ese es Luis Hernández. Luis Hernández. Luis Hernández de León. No, y esta gente que continúa viva. Sí, Luis, ahora poco mira hacia atrás. Ah. Porque hacía mucho que no lo veías desde que te fuiste de abajo. La Milana. Yo soy de los que voy a ir, uno de los que voy a entrenamiento. ¿Con el entrenamiento? Entrenamiento. ¿Cuál? ¿El de la derecha o la izquierda? El que va atrás, el más alto. Ahí entrábamos mi hermano y yo. No, que los dos iban siempre. Los dos eran los que llevamos los trajes de mi hermano. ¿Y qué tuviste? ¿Muchos años? Bueno, yo estuve en lo que es en el incendio, estuve 36. Yo entré en el 51, pasamos nosotros de bomberos. Yo entré a la refinería. ¿Y esta cuál es? En el 49. Contar la historia de Barrio Nuevo es contar la historia del hombre del campo, que emigró a la ciudad buscando una mejor condición de vida. Es contar la lucha de tantos hombres y mujeres que, a pesar de las prohibiciones y los sobornos de los guardias, levantaron sus casas creando hogar y familia.